No quiero ser recurrente con lo que estuvimos viendo el domingo pasado y yo creo que muchas cosas quedaron muy bien definidas, muy bien claras. La importancia de la oración, cómo la iglesia llegó, como primer punto que estuvimos viendo, cómo la iglesia entendió de que la oración era un recurso más que suficiente, estaba disponible al alcance de todos los creyentes y que ellos podían echar mano de ese recurso y ponerlo en acción y comenzar a buscar de Dios, y que cuando ellos lo hacían, pues Dios tomaba en serio la oración de su pueblo. Y de hecho este es uno de esos pasajes que nos muestra que Dios toma en serio la oración de sus hijos, la oración de su pueblo, porque vamos a ver cómo Dios contestó trayendo una liberación a Pedro, que estaba custodiado en la cárcel y que necesitaba realmente la intervención liberadora del Señor. Así que vimos eso, vimos también algunos aspectos que yo creo que son de vital importancia en cuanto a la oración y cuando vamos a orar. Y uno de ellos era, para recordarlo, para dar una consolidación de lo que vimos, fue que tenemos que estar conscientes de cuando oramos algo sucede, algo pasa. Dios escucha la oración y Dios responde esa oración. Y en segundo lugar también vimos que la oración siempre va a ser sometida al tamiz de la voluntad de Dios. Dios va a pasar nuestras oraciones por su voluntad, por su perfecta voluntad, porque es lo más conveniente a nuestra vida. Dios no está interesado en cumplir nuestros caprichos, sino más bien Dios está interesado en llevar adelante su obra y exaltar su nombre por encima de todas las cosas. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, cuando nosotros leemos el texto, inmediatamente nuestra mente entiende de que la iglesia estaba en medio de una situación bastante delicada, en medio de una situación bastante hostil. Es evidente que ya Jacobo había muerto, lo habían matado Herodes, y proponía hacer lo mismo con Pedro. Pero no solamente ellos, Pedro había sido puesto en cárcel y Jacobo había sido muerto. También vemos otros episodios en la Escritura donde se nos da testimonio de que la iglesia estaba perseguida, de que muchos otros partieron a la presencia del Señor porque fueron martirizados debido a su fe, de que abrazaron su fe. Por ejemplo, tenemos a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, de la iglesia temprana, que también por dar fe del Señor Jesucristo y por no renunciar a ese gran nombre de su Salvador, pues bueno, fue martirizado, fue lapidado, fue apedreado y allí terminó sus días, pero pasó a la presencia de Dios. Así que la iglesia estaba en medio de un ambiente bastante delicado, bastante hostil, y el pueblo de Dios no perdía el tiempo, sino que el pueblo de Dios, en medio de esa situación, ¿qué hacía? Se movilizaba a la oración. Y ahora todos estaban en una casa, estaban orando, estaban clamando a Dios, estaban buscando el rostro de Dios para que Dios trayera la liberación sobre Pedro. Pero lo interesante es que en esta reunión de oración, el escritor del libro de los Hechos es Lucas, toma tiempo para señalar, yo creo que bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la intención es del autor divino, la intención es del Espíritu Santo, en poner de manifiesto la participación en medio de esa reunión de oración, en medio de ese culto de intercesión, de dos intercesoras que marcaron la diferencia en esa reunión de oración. Y yo quiero que ustedes pongan atención a estas dos mujeres, porque vamos a estar hablando hoy de esas dos mujeres. Y específicamente una de ellas se encuentra en el versículo 12 del capítulo 12 del libro que acabamos de leer. Y dice que, habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La primera persona que el Señor nos está haciendo una referencia muy marcada es a María. Él quiere que nosotros entendamos algo de la vida de esta mujer. Esta mujer era una mujer que había dedicado su vida a buscar del rostro de Dios. De hecho, dice que estaban reunidos en su casa. Esta mujer, sabiendo el peligro que corría el cristianismo, sabiendo la persecución que había, aún así manifiesta un denuedo, manifiesta una valentía impresionante, que por supuesto es producto de una fe bien orientada y de una profunda convicción en la persona de Jesucristo. Por eso ella toma esta decisión y ofrece su casa como un santuario, como un lugar para adorar a Dios, como una célula de oración, como un lugar donde se iban a hacer estudios bíblicos y donde se iban a clamar al Dios de los cielos.
¿De dónde salía tal valentía? ¿De dónde nacía tanto denuedo? Tanto denuedo. Por supuesto, cuando nosotros leemos el texto, nos vamos a dar cuenta de que ese denuedo salía de una vida de intimidad con el Señor. Salía de que era precisamente de su comunión con Dios. Ella era una mujer que oraba. Ella era una mujer que buscaba el rostro de Dios. Ella era una mujer que tenía una vida activa en la oración. Por eso tenía tanto denuedo. Por eso buscaba el rostro de Dios con tanta determinación, al punto de ofrecer su casa para que se reunieran a buscar al Señor. Dicen los estudiosos bíblicos, los eruditos, que la casa de María era el lugar donde Jesús celebró la Santa Cena, donde Jesús celebró su Pascua antes de morir. Dicen que este fue el lugar, el aposento alto, donde vino el Espíritu Santo, donde en Hechos capítulo 2 estaban reunidas 120 personas y allí estaban buscando el rostro de Dios, y vino el Espíritu Santo y estalló un crecimiento impresionante en la iglesia del primer siglo. Pasaron de ser de 120 personas, de una congregación de 120, en unos días comenzaron a hacer una mega iglesia. Primero 3,000 personas, 5,000 personas se convirtieron. Impresionante el crecimiento del cristianismo. Y todo nace desde una reunión de oración, de alguien que decide poner sus recursos en disposición de Dios, de alguien que decide movilizar a la gente para buscar el rostro de Dios. ¡Qué valentía! ¡Qué denuedo! Esta mujer no perdía tiempo. Esta mujer aprovechaba el tiempo. Esta mujer buscaba el rostro de Dios. Esta mujer era una mujer de oración. Amados, yo no sé si era el aposento alto. Lo que sí yo puedo entender de todo esto es que esta mujer movilizaba a la gente. No solamente ella oraba, no solamente ella buscaba el rostro de Dios, sino que ella movilizaba a las masas, movilizaba a la gente para que con ella también buscaran al Señor. No solamente ella, sino que ella entendía de que cuando un pueblo se une, de que cuando el pueblo de Dios se moviliza a buscar al Señor, algo tiene que suceder, algo ha de pasar. Y yo creo que ahí nos deja María un principio insolayable, un principio que nosotros tenemos que esculpir en el corazón. No solamente es orar yo, no solamente es buscar del Señor yo, sino también propiciar un escenario donde yo pueda mover a otros a la oración, donde yo pueda montar a bordo a otros y llevarlos conmigo a la búsqueda de Dios. En este caso, los padres de familia que están aquí, las madres de familia que están acá, no solamente es orar nosotros, sino propiciar en nuestro hogar un ambiente donde todos los que habitan en nuestra familia, todos los que son parte de ella, se involucren también a buscar el rostro de Dios. Eso nos está diciendo María en esta mañana. Yo creo que si hay algo que nosotros podemos extraer de ella es este principio. Ella ofrece su casa para buscar de Dios. Nosotros tenemos que buscar las estrategias para propiciar un escenario donde no solamente yo, sino tu suegra, tu suegro, tu tío, tu hermano, el cuñado, la cuñada, el primo, los que vivan en tu casa, los que habiten bajo tu techo, los que estén al otro lado de tu casa, los vecinos, se involucren en una búsqueda con Dios. En una búsqueda de Dios. Ese es el reto que nos deja María en esta mañana. Ahora, pero déjeme decirle algo. Yo creo que Lucas ofrece más detalles. Con toda intención dice que esta María era la madre de Marcos, la madre de Juan Marcos, la hermana de Bernabé, dos hombres de Dios que estaban involucrados en la obra misionera en medio de un ambiente hostil. Dos hombres de Dios que partieron a las misiones en el primer viaje misionero de Pablo. Ellos fueron compañeros de milicia, ellos estaban ahí. Así que en medio de ese ambiente de persecución, ella dijo: yo no puedo perder el tiempo. Mi hijo está involucrado en el evangelio, mi hijo está involucrado en la obra de Dios, mi hermano está involucrado en la obra de Dios, así que yo tengo que buscar del rostro de Dios, pidiéndole día y noche al Señor, pidiéndole 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pidiéndole al Señor que les guarde y los cuide y los use para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que no podía perder el tiempo. ¿Tenemos nosotros motivos para orar? Sí, como ella. Ella no perdía el tiempo. Pero no solo esto. ¿Usted sabe quién llegó a ser ese Juan Marcos? ¿Saben ustedes quién es ese Juan Marcos? En la Biblia hay un libro que lleva su nombre.
Es el evangelio de Marcos. Él fue el que escribió el evangelio. Bajo la asesoría de Pedro, guiado por Pedro, él fue el que escribió el evangelio. Él fue un misionero a las naciones. Él fue un hombre que llevó el evangelio a muchos lugares y que murió por la causa del evangelio. Amado, yo creo que mucho de lo que llegó a ser este hombre de Dios, las oraciones de su madre juegan un papel preponderante. Amado, nuestras oraciones por nuestros hijos juegan un papel importante en el desarrollo ministerial, espiritual, emocional, intelectual de nuestros hijos. Y cuando nosotros creemos eso, no vamos a detenernos ni un segundo de orar por nuestros hijos. Tú no sabes dónde Dios pueda llevar a tu hijo mañana, pero tu oración tiene un lugar importante en ese lugar a donde Dios va a llevar a tu hijo. Así que nosotros no podemos parar de orar por nuestra familia. Nosotros no podemos dejar de orar por ellos. Primero, para que como esta mujer los cubra donde quiera que vayan. Y segundo, para que Dios los use donde quiera que los lleve. Creo que son motivos que María nos está enseñando en esta hora. Los días son malos. Quizás no como para nosotros los cubanos, no como en este momento, en este contexto del primer siglo en la iglesia primitiva. Quizás no es así. No nos están matando. A nosotros no nos dan machetazos por ahí, no nos apedrean. A Dios gracias. Hay otros lugares donde eso está sucediendo. Hay otros lugares donde ahora mismo muchos misioneros están muriendo porque los están matando. Son lugares islámicos, son lugares musulmanes donde no se puede mencionar el nombre de Jesucristo. Y cuando lo hacen, ahí mueren. Hay iglesias que están quemándolas ahora mismo con cristianos dentro. Pero nosotros sabemos que aunque no ese es el contexto nuestro, los días son malos para usted y para mí también. ¿Cuántos creen eso? Son malos. La información que se mueve continuamente a través de los medios de comunicación son malos. La actividad que tienen los jóvenes son malas. La vida, los valores que estamos viendo plasmados en la sociedad son malos. No están en armonía con la Escritura. Así que nosotros no podemos bajar la guardia por nuestra familia, por nuestros hijos que salen el lunes y están los 7 días de la semana expuestos a cualquier bombardeo de antivalores, de mala información, de tentaciones. A tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Entonces tenemos que ser guerreros de oración. ¿Cuántos dicen amén? María, tenemos que tomar el patrón de María. Segundo, tenemos que tomar el patrón de Herodes. No se habla mucho de Herodes. No se suele predicar mucho de ella. Herodes significa rosa. Tenemos a la niña Robertico ahí, Verónica, que le pusieron Herodes. Me parece que fue muy buena la idea de que le hayan puesto ese nombre, porque Herodes lanza un desafío a la iglesia, amado. Déjame decirle que cuando ella está ahí en esa reunión de oración, por eso el Espíritu Santo toma tiempo para mostrar la actividad de ella, pero no solamente está mostrando el accionar y las palabras, sino que está mostrando la convicción que hay en el corazón de Herodes, la fe que había en ella. Así que cuando ella está ahí orando y tocan a la puerta y ella sale a buscar quién era, a abrir la puerta, inmediatamente identifica que es la voz de Pedro. Ella no necesita ver la cara de Pedro. Ella no necesita que Pedro se identifique diciendo soy Pedro el apóstol. Ella reconoce la voz de Pedro e inmediatamente estalla de gozo, de alegría, y no abre la puerta, sino que va adentro donde está el resto de los hermanos, el resto de la congregación, y le dicen: Dios ha contestado la oración. Ahí está Pedro en la puerta. Y todos los demás dicen: pero tú estás loca, muchacha. No, ¿qué va? Pedro está preso. Hay cadenas, hay rejas y 4 grupos de 4 soldados que rotan cada 4 horas. No es imposible, guardia romana, es imposible. No puede ser. Ese es su ángel. En el primer siglo la iglesia todavía tenía algunos pensamientos que no eran acorde con la Escritura. Acuérdense que la teología es progresiva y mucha gente pensaba que cada persona tiene un ángel de la guarda asignado que le cuida. Ay, angelito de la guarda, cuídame. No, eso no es así. Dios envía a sus ángeles, eso sí sabemos que hay actividad y toda esa cosa, pero tú no tienes asignado un ángel de la guardia. Así que dice: ese es su ángel, te equivocaste.
Pero ella había venido esa noche, amado, a orar a Dios. Ella había venido, había estado hasta altas horas de la noche buscando el rostro de Dios. Ella sabía que ella no había perdido el tiempo. Ella estaba preparada, ella estaba esperando, estaba percibida, esperando de que algo aconteciera. Ella estaba en una posición de espera porque ella sabía que de un momento a otro el milagro iba a llegar. Y cuando ella oyó la voz de Pedro, ella dijo: el milagro está al otro lado de la puerta. Ella estaba orando ahí no por puro formalismo. Ella no estaba orando ahí por perder el tiempo. Ella no estaba ahí en una oración como ritual religioso hueco. Ella estaba ahí orando creyendo que el Dios de los cielos escucha su clamor. ¿Cuántos creen eso? Amado, yo creo que muchas de las oraciones que nosotros hacemos y que van a la presencia de Dios no reciben contestación precisamente porque no están llenas de fe. Están llenas de incredulidad, están forradas de incredulidad. Vamos a la presencia de Dios muchas veces por puro formalismo religioso, porque es algo que se nos ha enseñado, es una actividad ya mecánica, es un reflejo incondicionado. Y vamos, pero no con la suficientemente fe para creer que estamos ahí y que Dios nos está oyendo. Y que Dios tiene el potencial para orar. Si hay algo que nosotros tenemos que tener presente cuando vamos a orar, es 3 cosas. Número 1, que Dios nos oye. Que Dios nos oye. Claman los justos, dice el salmista, y Jehová los oye. Dice el Salmo 56, Jehová oye la oración y a él vendrá toda carne. Él oye. Número 2, yo tengo que no solamente creer que Jehová oye, sino que en él hay potencial para obrar y responder mi oración. Nada hay imposible para Dios. Nada. Y tercero, Dios responde la oración de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, quien está hablando con el Padre es un hijo, y Dios le va a responder la oración. Pregunto en esta mañana: ¿usted ya ha orado por esa situación difícil que usted está pasando? ¿Ha orado usted por esa situación económica que le comprime? ¿Ha orado usted por sus hijos, por algún problema, por alguna aflicción que tiene? ¿Ya usted oró por eso? Ahora viene la segunda parte. Créale a Dios. Créale a Dios. Usted no perdió el tiempo en las rodillas. Usted no hizo un monólogo en las rodillas. Usted estaba estableciendo un diálogo con el Dios Altísimo. Amados, usted sabe que me viene a la memoria una ilustración que hace un tiempo yo vi y leí también, donde en un cierto pueblo había una sequía muy grande y era un pueblo que vivía de la siembra, del campo, y había mucha sequía. Hacía meses que no llovía, así que los campesinos vieron que todo su esfuerzo se estaba desvaneciendo, porque todo lo que ellos habían sembrado ahora mismo estaba a punto de morir porque no había una lluvia que alimentara esa siembra. Así que todas las personas del pueblo se reunieron y llegaron a común acuerdo de que tenían que decretar un día de oración. Se dirigieron a la iglesia, hablaron con el pastor dijo: ok, el domingo lo vamos a dedicar a orar, el domingo vamos a interceder y vamos a pedirle a Dios lluvia. Así que todo el mundo se alistó, era un tiempo de oración y ayuno. Todo el mundo se alistó, nadie desayunó ese día, nadie tomó la leche, nadie tomó el pan, nadie hizo nada. Todo el mundo partió con su Biblia tempranito en la mañana y fueron al templo. Y él estaba allí, el pastor, parado a la puerta del templo recibiendo a los hermanos. Todos venían, Dios les bendiga, entraban. Pero el pastor se da cuenta de que por el camino venía una niña, pero esa niña traía una sombrilla. Y él, alarmado, le dice: pero muchachita, ¿qué tú haces aquí con una sombrilla? ¿Qué tú traes esa sombrilla si tú sabes que hace 3 meses que no llueve? ¿Qué tú traes esa sombrilla? Y dice: pastor, nosotros venimos a orar por lluvia, ¿no? Yo vengo preparada para recibir mi milagro. Amado, nosotros tenemos que estar preparados, llegar con la sombrilla, estar con la sombrilla en mano, porque Dios va a enviar la lluvia de bendición a tu vida cuando tú has estado tanto tiempo orando por ella. ¿Cuántos dicen amén? Los que han estado orando por un hijo que está apartado, ¿qué? ¿Tú estás perdiendo la fe? No, engorda el becerro para que haga fiesta cuando tu hijo regrese a Cristo. Pero tú tienes que seguir orando y orando con fe. Entonces, amados, yo creo que Rode nos enseña esta verdad, Orar y orar creyendo que algo va a suceder.
Ahora, ¿cuál es el desafío para la iglesia? ¿Cuál es el desafío que yo quiero dejar a la iglesia contemporánea? La iglesia siglo XXI, iglesia bautista libre, vida abundante en Jaruco. ¿Qué quiero dejarle? Número uno, que nos convirtamos en guerreros de oración, en hombres y mujeres de oración. Que busquemos de Dios y que sea algo tan natural como nuestra respiración, tan dinámico, tan continuo como nuestra respiración, que vaya nuestra vida de oración mucho más allá de nuestros cultos regulares de oración. Que no sea la vida de oración el de llenar una lista o llenar un lugar y decir, ya yo taché mi cruz, ya yo cumplí mi cuota de oración esta semana porque yo fui el martes al culto de oración. Bueno, pues yo estuve en el ayuno a las 9 de la mañana el miércoles allí con Marisela y las demás hermanas. Ya yo cumplí. No, sino que sea algo continuo. Pablo decía, orad sin cesar. Número 2, que cuando hay otro hermano que está pasando por aflicción, así como Pedro estaba tras la reja y la iglesia oraba, que yo pueda solidarizarme con la situación del hermano y también doblar mis rodillas por él. Pedirle a Dios que traiga liberación a él, sanidad a él, restauración, que le ayude, que lo saque de la depresión, que lo saque del problema, que le supla lo que necesita. No solamente es orarte haciendo un shopping list. Señor, me hace falta esto, me hace falta aquello, tú sabes que necesito esto, tú sabes que la cosa está mala. ¿Y los otros qué? Yo tengo que orar por otros. Y yo tengo que separar un tiempo en mi apretada agenda de oración, si tenemos muchas cosas por las cuales orar, y decir, Señor, bendice a fulano, bendice a la hermana fulana, que está pasando por este problema. Señor, yo te ruego que tú le ayudes. Yo te ruego que suplas. Entonces que oremos también por otros. Que nos acordemos también de otros. Y número 3, que entendamos, amados hermanos, que ningún programa de crecimiento, ningún programa de fecha señalada en la iglesia trae avivamiento al corazón. Ninguno. Lo único que trae avivamiento al corazón es nuestra vida de oración, nuestra intimidad con Dios. Nosotros podemos tener programas muy bien planificados. Nosotros podemos tener programas de Navidad, programas de aniversario, cantatas. Podemos hacer todo lo que querramos. Buscar fechas significativas. Buscar pretextos para celebrar algo y organizar un show. Que lo único que vamos a hacer es entretener. Pero crecimiento, avivamiento, crecimiento sano, crecimiento espiritual, eso lo da nuestra vida de oración, de intimidad, tú y Dios, yo y Dios. ¿Se entiende? ¿De dónde nació el crecimiento en la iglesia primitiva? Hechos capítulo 12. ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? ¿Tenían ahí organizado un social? ¿Tenían organizado una caldosa? Ahí estaban orando. Y dice, y hubo como un terremoto, un viento recio que estremeció el lugar. Lenguas de fuego sobre su cabeza. Todos comenzaron a hablar con denuedo la palabra del Señor y hablaban en otras lenguas la palabra del Señor. Y todos los que estaban en medio de aquella fiesta oyeron en su propio idioma las maravillas de Dios. Un avivamiento extraordinario que no solo se limitó a Jerusalén, porque déjame decirle que hasta la iglesia de Roma nació de ese día en el aposento alto. De ese estallido de la predicación del evangelio llena del poder de Dios. No fue que Pablo la fundó. Pablo le escribe a los romanos, pero esa iglesia fueron personas que estaban ese día del Pentecostés. Y cuando llegaron a Roma, allí se reunieron. Amado, ese es el patrón que nos está dejando. El desafío que nos está dejando este tema. Ahora, siempre en la iglesia van a haber dos grupos, como los que están plasmados en esta escritura. Usted se va a encontrar creyentes que forman parte de uno, forman parte de otro. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿de cuál formo parte yo en lo individual? Número 1, está el grupo de aquellos que se identifican con María y con Rode. Aquellos que buscan movilizarse en la oración, de que llevan consigo a otros a orar. Aquellos que vienen a orar y vienen a orar con fe. Aquellos que la oración forma parte de su dinámica de vida, pero aquellos también que oran y inspiran a otras personas con su vida de oración. Ese es el primer grupo. Hay otro grupo que son el resto de los grupos de oración de esta iglesia. Aquellos que vienen a orar por puro formalismo. Aquellos que vienen a orar porque es parte de lo que se les enseñó de la cultura cristiana. Porque es parte de lo que del hábito que ellos tienen. Pero no lo hacen con fe.
La pregunta es, ¿con cuál nos identificamos? No me tiene que responder a mí. ¿Con cuál grupo me identifico? Si con el que ora sin fe, por rutina, o de aquellas que oran para encontrar el rostro de Dios, creyendo que lo encontrarán, que se mueven a la oración con pasión y que llevan a otros con ellos. ¿Con cuál grupo me identifico? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque es sumamente importante. Porque aquel que ora sin fe, es imposible que reciba algo. No porque lo digo yo, sino que el mismo Santiago, el apóstol, lo dice. Y mire lo que le dice el apóstol Santiago cuando escribe su libro. En su primer capítulo, versículo 5, mire lo que dice Santiago. Diciendo que si alguno necesita sabiduría, pues sabe a dónde tiene que ir. Si tú necesitas sabiduría, dice Santiago, ya tú sabes cuál es la fuente de ella, es Dios. Así que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual la da abundantemente y sin reproche alguno, y sin reproche, y le será dada. Dice, pero, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ni piense, escuche el versículo 7, ni piense pues que quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. No recibe nada. Bueno, pastor, ¿y entonces cómo Dios respondió a la oración de esta gente? ¿Él premió la incredulidad de este pueblo? No, Él premió la fe de María y Rodé, que en esa reunión de oración marcaron la diferencia. ¿Se da cuenta? Premió la fe de estas dos mujeres. ¿Ha orado, amado, por sus problemas? Ore creyendo. ¿Quiere ver usted los milagros de Dios en su vida? Ore creyendo. ¿Quiere ver a Dios interviniendo en su vida de manera poderosa? Ore creyendo. ¿Quiere ver cómo usted crece espiritualmente? ¿Cómo madura en la fe? ¿Cómo madura en su carácter? Ore con fe. Ore creyendo que Dios puede orar. Amado, ustedes han leído muchas veces el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 11 nos vamos a encontrar la galería de la fe, el catálogo de la fe, los hombres de fe. La Biblia nos dice, a partir del verso 33 en adelante, comienza a hablar de hombres que por su fe, dice la Escritura, y por su fe apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, hicieron retroceder ejércitos innumerables, alcanzaron las promesas de Dios, vieron sus familiares devueltos a la vida, taparon las bocas de los leones, conquistaron reinos. Qué lástima que no se hace una lista semejante de los hombres de oración. Pero no creo que porque no la haya, sino si nosotros siguiéramos incluso el mismo patrón, el mismo formato de Hebreos 11 y construimos una lista de los hombres de Dios que se identificaron por una vida de oración y siguiéramos el mismo formato, esto es lo que vamos a recibir. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Mire lo que recibiríamos siguiendo el mismo formato y destacando los hombres de oración por la fe, por la oración. El corazón de Esaú fue cambiado respecto a Jacob, de tal modo que se reunieron de forma amistosa y emotiva. Por la oración de Moisés, Dios envió plagas sobre Egipto y luego las quitó. Por la oración Josué hizo que el sol se detuviera. Por la oración, cuando Sansón estaba a punto de morir de sed, Dios sacó agua de un pozo para sustentarlo. Por la oración le dio fortaleza cuando fue atrapado por los filisteos y él pudo apoyarse sobre el templo de Dagón y derrumbar el templo de Dagón. Y fueron más los enemigos que mató en su muerte que los que mató a lo largo de su vida. Por la oración de Elías, Dios contuvo la lluvia en Israel por espacio de 3 años y medio. Y luego por la oración de este profeta, Dios vuelve a traer lluvia a la nación. Por la oración de Ezequías, Dios envió un ángel que destruyó a 185,000 soldados del ejército de Sennacherib, rey de Asiria, y les dio la victoria. Por la oración de Moisés, Dios envió ayuda en el Mar Rojo, y por la oración fue ayudado en Egipto el pueblo de Israel. Por la oración de David fue liberado de Saúl. Por la oración de Daniel, el Señor le ayudó a interpretar sueños. Y dice también, pero ¿qué me faltaría por decir de las personas que fueron libradas de peligro, sanadas de enfermedades, vieron sus seres queridos sanados y fueron preservados de innumerables peligros? Todo por la ferviente oración. Todo por la ferviente oración. Amados, qué bueno que nosotros podamos recibir esas promesas. Aquellos que son los que están en la primera línea,
viendo el obrar de Dios y viendo los milagros de Dios, son aquellos que dedican tiempo a orar. Es tan necesaria para nuestra vida la oración, que nos ayuda a proyectarnos en fe y en crecimiento. Nos vigoriza nuestra fuerza. Somos más útiles cuando oramos que cuando trabajamos. Somos más útiles cuando oramos que cuando estudiamos. Y yo no quiero decir con esto que usted no trabaje y que usted no estudie, pero que todo esto vaya acompañado de oración. A los muchachos, a los hermanos del Instituto Bíblico, como están preparando sus sermones y están estudiando cómo organizar homiléticamente los estudios que van a hacer y los sermones textuales, les digo, todo esto es muy bueno, pero si todo esto está desconectado de una vida de oración, todo es metal que resuena, címbalo resonante. Pero para que todo esto tenga la efectividad y el impacto profundo en el corazón de la gente, tengo que someterme al cuidado de Dios y tengo que buscar el rostro de Dios para que esta palabra que vamos a transmitir, bien estructurada, bien investigada, bien argumentada, vaya con la unción del Espíritu Santo y llegue al corazón y a la mente de la vida. Por eso tenemos que haber orado. El sermón no se termina cuando lo preparaste. El sermón se termina cuando ya lo has orado 1,000,000 de veces. Hace unos días me enviaron por WhatsApp me enviaron un pensamiento impresionante y dije, voy a tomarlo para ponerlo al final de la predicación. Es de un siervo de Dios, ya partió con el Señor, que fue líder del movimiento metodista de la iglesia wesleyana, incluso fue presidente de las conferencias wesleyanas en el 1919. Se llama Samuel Sorkweat, algo así. Y mira lo que él dijo, y con esto voy a terminar. El único interés del diablo es evitar que los cristianos oren. No le teme nada. No le teme al estudio sin oración, al trabajo sin oración, a la religión sin oración. Se ríe de nuestro trabajo duro, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Tiembla cuando oramos. Si hay algo que hace retroceder el poder de las tinieblas, es cuando veo una iglesia movilizada en oración. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra principados, potestades de las regiones celestes de maldad que están en los aires. Y cuando nosotros buscamos de Dios, estamos echando mano de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Quieres ver tu hogar restaurado? Ora por eso. ¿Quieres ver tu matrimonio restaurado? Órale a Dios. ¿Quieres ver tu familia encaminada en la fe? Ora al Señor por eso. ¿Quieres ver tu vida crecer en integridad, en espiritualidad? Órale al Señor. Y de aquí a unos tiempos vamos a ver el resultado y vamos a disfrutar de ese resultado. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar en oración.